Por eso tienes a una universidad que entiende quién eres y que sabe que puedes llegar a lo más alto e inclusive un poco más allá. Sueña en grande, estudia en grande, hagámoslo en grande. UTPL, decide ser más. Amigos televidentes, bienvenidos a Decisión 2021. El día de hoy nos encontramos con dos candidatos más que van directamente para la Asamblea. Nos encontramos con el doctor Luis Imbaquingo del Partido Social Cristiano, Alianza con Creo, lista 6. Asimismo nos encontramos con Andrés Pijal del Movimiento Somos Libres, lista 12. Bienvenidos. Así es, televidentes, seguidores de nuestros canales, tanto de Sarance Visión como Otavalo Comunica TV. Sin duda, les invitamos a que ustedes nos dejen sus comentarios, salvaguardando el respeto que se merecen cada uno de nuestros candidatos, que pueden hacer sus preguntas a través de nuestros contactos que están al pie de nuestras pantallas. Conozcamos el perfil de los candidatos. Andrés Pijal, edad 28 años. Formación académica, ingeniero en recursos naturales renovables, magíster en gobernanza de riesgos y recursos. Experiencia laboral, docencia universitaria, presidente gestor de proyectos en asociaciones agropecuarias, coordinador de proyectos socioambientales, asesoría de emprendimientos y agricultor. Luis Imbaquingo, médico de profesión, se ha desarrollado en la Jefatura de Salud, en el Hospital San Vicente de Paúl, en el Seguro Campesino, en el Hospital IES Ibarra, en el Sindicato de Choferes Profesionales de Ibarra. Activista político. A continuación les damos a conocer las normas del programa, donde tendrán 14 preguntas, de las cuales podrán elegir cada candidato 4 preguntas. El tiempo estimado será 3 minutos de respuesta. En el segundo segmento tendrán 2 preguntas para los 2 candidatos. Así es, Karen, enseguida vamos al sorteo de cada una de las preguntas con nuestros candidatos invitados. Doctor Luis Imbaquingo, por favor, que nos ayude con 4 números del 1 al 14. El 5, el 8, el 12 y el 10. A continuación, el señor Andrés Pijal, por favor, nos ayude con 4 números. El 6, el 2, el 9 y el 13. Recordar a la ciudadanía que tenemos veedores, los cuales están atentos que todo este proceso sea de manera transparente. Enseguida vamos a darle el espacio a nuestros invitados para que den el saludo a la colectividad, nuestros seguidores y televidentes. Bienvenido. Muy buenos días con todos los televidentes y oyentes de este prestigioso medio. Les agradezco por esta entrevista y pues me comprometo a trabajar por ustedes y a buscar un nuevo país. Muchas gracias. El candidato Luis Pijal, la bienvenida y el saludo a nuestros televidentes. Quisiera empezar agradeciendo la apertura de este espacio y quiero extenderles el saludo desde los pueblos y nacionalidades que conformamos en la provincia de Imbabura. Un buen día y gustoso de estar en este espacio. Seguimos a continuación con las preguntas. Iniciamos por la pregunta que va dirigida al señor Andrés Pijal del Movimiento Somos Libres. En orden, la pregunta número 2. Recordar además que será la respuesta cronometrada, tendrán 3 minutos para responder. Señor Andrés Pijal, ¿usted propondría un proyecto de ley para fortalecer la salud, tomando en cuenta que la OMS determina que es necesario contar con médicos y hospitales de acuerdo a la población, pero sobre todo que no se vea afectado por cuestiones políticas internas ni externas? Bueno, quisiera comenzar también, no tuve la oportunidad de presentarme, soy Andrés Pijal Alvear, de profesión ingeniero en recursos naturales renovables,
y tengo una maestría también en gobernanza de riesgos y recursos que la desarrollé en la Universidad de Heidelberg de Alemania. Bueno, esta es una pregunta bastante interesante, además de difícil en cuestiones políticas, pues tenemos ahora los hospitales plagados de corrupción prácticamente. Sin embargo, creo es oportuno subsanar ese tipo de circunstancias. La OMS pues es una organización, es un ente que nos cataloga o nos da las directrices necesarias para tener un doctor respecto a la población. En el caso de la provincia de Imbabura, creo que nosotros, y tengo mi coideario, tal vez el doctor, mucho gusto también, de que vamos a hablar netamente es por la provincia. Creo que ahorita estamos avanzando como asambleístas por la provincia de Imbabura y queremos el bien es para la provincia. Si nos replican o no las demás provincias será una circunstancia externa, pero por el momento hablaremos solo de la provincia de Imbabura, o yo por lo menos lo haré de esa manera. Creo es necesario desde la Asamblea redirigir propuestas, alternativas, soluciones, ideas o proyectos para que estos entes de salud, pues como son las unidades de salud, los hospitales, etcétera, sean adecuados con los profesionales que formamos en Ecuador primero. Hemos tenido la oportunidad de salir fuera del país y ahí lo primordial son sus profesionales. Luego, cuando no tienen para cubrir esas plazas, es que llaman a consulta externa. Pero creo que debemos cubrir nosotros con nuestros profesionales, nuestros médicos, que es gente probada, gente que tiene profesionalismo, y después, pues no, sin menospreciar el profesionalismo de demás entes extranjeros, ¿no? Pero hoy tenemos en los hospitales que más cubanos, más colombianos, etcétera, y lo mismo pasa en otras áreas. Primero lo nuestro, eso sería. Muchas gracias además por optimizar este tiempo de respuesta. Continuamos con esta programación, Decisión 2021. En esta oportunidad vamos con la pregunta para el doctor Luis Imbaquingo. Pregunta número 5. ¿Qué piensa hacer usted para devolver la institucionalidad a la Asamblea Nacional que está tan vendida a menos durante años? Nosotros, como Partido Social Cristiano Lista 6, estamos comprometidos a eliminar ese mal que tanto daño nos ha hecho a nosotros. La corrupción, que no solamente a miembros de la Asamblea ha afectado, sino a todos los ámbitos. Entonces nosotros nos comprometemos a elaborar un código de ética, a reformar las leyes especialmente para que haya un comité de ética que creo que ya está nombrado en el sistema legislativo, echarlo a funcionar y que este comité de ética sea de gente proba, honesta, independiente y que haga un seguimiento periódico de todos los asambleístas, porque los asambleístas han perdido credibilidades por la corrupción, por el reparto de hospitales, por los puestos, por los diezmos. Ha habido una serie de daños que ellos han caído en esa tentación, pero nosotros pretendemos sanearla completamente la asamblea, echándole a funcionar. Y pido a todos nuestros oyentes y televidentes que escojan gente honesta, gente capaz, gente preparada, que no se dejen influenciar por el circo, por el escándalo, por gente que, como sabemos ahora, está involucrada e incluso juzgada y son candidatos a la asamblea. No se impacten por el escándalo, el show. Por favor, un voto consciente. Escojan gente capaz, gente preparada, gente nueva que no tiene antecedentes de corrupción. En eso nosotros, la Lista 6, somos gente nueva, decididos a luchar por los intereses del pueblo. Muchas gracias por su respuesta, doctor. La siguiente pregunta para el señor Andrés Pijal del movimiento Somos Libres es la siguiente.
Sabiendo usted al cargo que postula y tomando en cuenta las funciones que tiene que legislar y fiscalizar, ¿cuál es su propuesta de ley en beneficio de las pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas por la pandemia? Miren, uno como gente del campo que se ha logrado progresar de alguna manera en el ámbito académico como tal y también en otros aspectos como emprendedor también, porque uno se regresa del extranjero con el propósito, con la ambición pues de formar aquí pequeñas empresas, pequeñas o medianas empresas. Y lastimosamente nosotros, yo personalmente también formé una pequeña empresa para exportar bordados, porque yo soy de la zona de González Suárez y de la zona Caranqui, de la comunidad de Zuleta, pues, y lo que por ejemplo hoy visto está anotado en el mundo, ¿no? y es apreciado por el mundo. Entonces quise fortalecer un emprendimiento llamado Zuleta Embroidery, que paso tal vez ahorita para que puedan seguirme en esas páginas también. He tenido acercamientos desde el extranjero y sin embargo es tan complicado hacer un acercamiento con el gobierno central y peor aún con las instituciones del Estado. ¿Para qué? Para conseguir incluso una patente de un diseño. Entonces estamos tan plagados de burocracia que a la final no nos llevan absolutamente a nada. Lastimosamente esos son los parámetros que tienen los organismos del Estado. Sin embargo, como postulantes a la Asamblea, y espero de que así sea, que lleguemos a esos espacios, fortalecer la economía que tenemos para los pequeños y medianos empresarios o los que están de alguna manera tratando de emprender en alguna actividad económica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues gestando o interviniendo en la banca pública y privada para que los intereses, sobre todo de los créditos, sean a bajos costos, ¿no? Hoy tomamos en cuenta, por ejemplo, yo voy a mencionar así, hasta ahora lo tenemos, el Banco de Guayaquil me ofrece créditos y cada momento me manda mensajes al 18% y a la final tengo que pagar al 23%. ¿Cómo se puede dar eso? Uno que se va al extranjero, tenemos banca privada y banca pública en Alemania o en Chile, que también tuve la oportunidad de estudiar, de que hay intereses al 5, al 10% y que favorecen a nuestra economía, a los que estamos tratando de emprender. Entonces quisiera, como esa propuesta, también intervenir en la banca pública y privada para renegociar este tipo de costos, sobre todo para el beneficio de nuestros pequeños y medianos empresarios. Muchas gracias por su respuesta, señor Andrés Pijal. Bien, continuamos con esta programación, este debate que hemos organizado y estamos con dos importantes candidatos quienes están dándonos a conocer pues cada una de sus respuestas. Pregunta número 8 para nuestro invitado, como es el doctor Luis Imbaquingo. Doctor, ¿usted está de acuerdo en proponer una ley que legalice el aborto en Ecuador, tomando en cuenta que este ha sido un tema de debate en varios países? Es un tema interesante esto del aborto, es un tema bastante polémico, pero nuestra postura como Partido Social Cristiano es que el aborto se lo permita solamente en caso de violaciones, en caso de mujeres con incapacidad, que ha habido bastantes casos en que han aprovechado de esas mujeres y han quedado embarazadas. Entonces nosotros pensamos que no puede concebir una mujer un fruto en contra de su voluntad, y peor si es el caso de un delincuente el que le ha embarazado, o si es el caso de una persona que no ha habido ni un poquito de amor ni simpatía por ella. Yo pienso que una relación entre hombre y una mujer debe ser con amor, con respeto y bien programada, es no considerarla una relación sexual como algo después de una chuma, de un brebaje, sino con amor, y producto de ese amor que haya un niño, una niña. Qué bello. El Ecuador nos va a agradecer por ese producto que lanzamos a nuestro país.
Bien, felicitar cada una de las respuestas de nuestros invitados especiales. Continuamos, Karen. Así es, mi estimado Juan Carlos. Vamos ahora con la siguiente pregunta para el señor Andrés Pijal del movimiento Somos Libres. Esta es la pregunta número 9. ¿Cuál sería su propuesta para mejorar el trabajo de fiscalización que realiza actualmente la Asamblea Nacional? La labor del asambleísta o del conjunto de asambleístas que están en Quito, pues, es la de legislar y fiscalizar, sobre todo, ¿no? En cuanto a legislación, creo que ya tenemos bastantes leyes que deberíamos reformarlas o en muchos casos aplicarlas nada más, ¿no? Que hay mucho desconocimiento como ciudadano. Pero en el caso de fiscalización es un tema bastante álgido también, porque habiendo leyes, conociendo del tema, los asambleístas no han gestado esta opción de fiscalizar, sobre todo procesos que se han intervenido directamente con el Estado. El caso de las concesiones mineras. Tenemos desde la Constitución, pues, que se declaró a la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Sin embargo, no se ha aplicado. Seguimos con concesiones mineras, seguimos otorgando contaminación ambiental, etcétera. ¿Y cuál es el rol del asambleísta entonces? Simplemente los 4 asambleístas que están ahora por Imbabura se han dedicado a alzar la mano, a decir un sí, un no, y nada más. ¿Qué hemos escuchado de ellos de proyectos de ley? Por lo menos esa intención o esa voluntad. Absolutamente nada. Queremos cambiar esa situación, apropiarse del tema como tal, asambleísta, a legislar y a fiscalizar, a ser un veedor de esos procesos que están ahora, un sinnúmero de procesos. Yo estoy dando solo un ejemplo, la parte ambiental, la parte de las concesiones mineras. Hoy con la pandemia resultó el tema de los hospitales, involucrados asambleístas. Qué pena en realidad, y eso queremos llegar a cambiar. Muchas gracias, estimado Andrés, por su respuesta. Continuamos con las preguntas para nuestro candidato invitado, como es el doctor Luis Imbaquingo. Pregunta número 10. ¿Cuál sería su propuesta para apoyar al sector turístico, tomando en cuenta que hasta hoy no se han cumplido las disposiciones de la Junta Monetaria respecto a las tasas de interés, así como beneficios manifestados por el gobierno nacional? Sí, nos preocupa bastante el sector turístico, que ha venido a menos por esta pandemia. Prácticamente ellos están en quiebra, y no solamente ellos, también está en quiebra el sector artesanal, los agricultores, los pescadores, los ganaderos. Entonces hacia todos ellos va dirigido esta ley de emprendimiento e innovación que pretendemos nosotros legislar. Esta ley de emprendimiento e innovación es para todos esos sectores. ¿Cómo podremos ayudarles a ellos? Es con préstamos con bajo interés y a largo plazo. Aquí viene lo que mi compañero decía, tenemos que bajar los intereses de los préstamos de la banca. Si es necesario internacionalizar la banca, de tal manera que haya competencia, y así lograremos bajar los intereses a nivel nacional. Y con esos préstamos podemos impulsar a nuestros emprendedores. Y además de eso debemos hacer una ley tributaria para que disminuya los impuestos para que el que empieza el emprendimiento. Y posteriormente, gradualmente iremos aumentando los intereses según la productividad de ellos. Ya apoyando a nuestras microempresas, a nuestras medianas empresas, así veremos cómo ya nuestro país surge, cómo los dólares ya circulan por nuestro país. Además de eso, también debemos preocuparnos de las grandes empresas, pedir inversores extranjeros. Necesitamos atraer dólares, necesitamos que no se vayan a paraísos fiscales. ¿Cómo lograremos eso? Con nuevas leyes que sean beneficiosas y que estimulen la inversión en dólares aquí en nuestro país. Entonces, nuestro compromiso como Lista 6 y Partido Social Cristiano es más trabajo, más progreso con libertad.
Karen. Muchas gracias, doctor Luis Imbaquingo, por su respuesta. Recordar a la ciudadanía que cualquier consulta, duda que ustedes tengan, lo pueden consultar y manifestar en su correo electrónico que está en la parte posterior de esta su programación. A continuación, la última pregunta para el señor Andrés Pijal del movimiento Somos Libres. La pregunta es la siguiente. La población asentada en la provincia de Imbabura tiene una vocación eminentemente agrícola. Sin embargo, sus productos no reciben precios justos. ¿Cuáles serían los cambios de fondo que usted impulsaría desde la Asamblea Nacional para ofrecer oportunidades a este sector, que pueda consolidarse y elimine a los intermediarios? Es la pregunta que estaba esperando y creo que acertamos de alguna manera. Soy académico, soy ingeniero, soy magíster, pero sobre todo soy agricultor, porque de eso me mantuvieron mis papás, de eso me educaron y en eso estoy ahora forjándome. Lastimosamente, como productor, tengo a bien decir, el mercado imbabureño es bastante bajo. ¿Por qué creen que el Carchi prefiere pasar directamente sus productos a Pichincha o al resto del país? Nosotros como productores salimos a los mercados y simplemente nos ofrecen lo que ellos les dé la gana. Uno se apropia de esa situación lastimosamente, quisiera que llegue directamente del productor al consumidor, sin esa brecha del intermediario, que sentado se lleva 2, 3, 4, 5 o más dólares por quintal. Entonces esa situación hay que revertirla y como propuesta tengo a bien mencionar la creación de un centro de investigación agropecuaria científica para el norte del país, donde se gesten una serie de cosas respecto al suelo y respecto al agua. Respecto al suelo, innovemos, cambiemos esa matriz productiva. No nos dediquemos únicamente ciudadanos, gente de la ruralidad, a sembrar maíz o papas. Tenemos que diversificar nuestros productos, tenemos que industrializar nuestros productos. En el 2016 yo retorné al Ecuador y toda la parte de entrada a la provincia de Imbabura, en la zona de Cajas, González Suárez, fue el boom del cultivo de fresas, porque fue rentable. Pero nos limitamos simplemente a entregar el balde de fresas. ¿Por qué no podemos industrializarlo? Y mediante este centro de investigaciones agropecuarias, no solo vamos a poder tener acceso a eso, sino sumar a profesionales imbabureños. Tenemos 2 universidades estratégicas en Imbabura, como son la Técnica del Norte y la Universidad Católica, que nos entregan profesionales en ingeniería agropecuaria y ingeniería en zootecnia. ¿Y dónde están estos profesionales? Tenemos que conseguir plazas para estos profesionales para que puedan desarrollar. Imbabura, como bien lo dijo en la pregunta y mencionó, Imbabura, bajo estudios técnicos académicos, es netamente productiva, es netamente turística y no vamos a salir de ese espacio. Entonces mal haríamos engañándonos de que vamos a salir con otro tipo de situaciones. No, es netamente productiva y eso tenemos que potenciar. Esperemos de que así sea y esperamos llegar con la lista número 62. Muchas gracias por su respuesta, señor Andrés Pijal. Así es, aquí están nuestros candidatos invitados, por cierto, expresando cada uno de sus criterios en las preguntas que han sido sorteadas legalmente en esta programación Decisión 2021. No dude de dejarnos sus comentarios, reiterando, con el respeto debido a cada uno de nuestros invitados. Bien, continuamos con el doctor Luis Imbaquingo. La última pregunta, número 12. Menciona lo siguiente: en caso de ser electo, ¿cuál sería su aporte con el proyecto de ley para reformar el Código Orgánico Integral Penal, COIP, con sanciones más drásticas en los delitos de corrupción, en donde se ven involucrados autoridades cantonales, provinciales y nacionales de elección popular que prácticamente se sienten protegidos dentro de los procedimientos legales? Gracias, ese es un tema importante.
Como decíamos al inicio, la corrupción ha acampado tristemente pues en nuestro país, aprovechándose de los dolores y de la muerte ajena de esta pandemia que ha asolado a todo el mundo. En el Código Orgánico Integral Penal debemos reformarlo, debemos aumentar los años de cárcel para estos corruptos, debemos tipificar los sobreprecios de todos los contratos públicos que ha habido, pero no solamente debemos sancionar, es decir, una administración punitiva, sino también debemos prevenir, es decir, debemos apoyarnos con la ley de contratación pública. También en esta ley de contratación pública debe ser transparente, debe publicarse si es posible por las páginas web, para que todo ecuatoriano vea cómo se hacen estos contratos y con quién se hacen estos contratos. Entonces, solamente así lograremos detectar a tiempo el administrador corrupto y sancionarlo y destituirlo, para que no pase a mayores, como ahora tenemos, disculpen la palabra, grandes ladrones sin sanciones y con capitales acumulados, y no es poco, son millones de dólares. Entonces esa ley de extinción y de recuperación de bienes debe aprobarse y debe fortalecerse para que devuelvan todo el dinero robado. Y también debemos hacer ley en nuestra educación, de tal manera que empecemos desde el inicio a buscar ciudadanos honestos. Es decir, en nuestro sistema de educación que rija una materia que ahorita no hay, la ética y la moral. Entonces, desde niños debemos empezar a cultivar a nuestros ciudadanos honestos. Entonces, yo como asambleísta provincial de aquí de Imbabura, les pido y me comprometo a trabajar porque nuestro país resucite de ese mal de la corrupción. Gracias. Amigos televidentes, vamos a un espacio publicitario. Nunca tuviste sueños pequeños. Por eso tienes a una universidad que entiende quién eres y que sabe que puedes llegar a lo más alto e inclusive un poco más allá. Sueña en grande, estudia en grande, hagámoslo en grande. UTPL, decide ser más. Retornamos luego de la pausa publicitaria para continuar conociendo de fondo cada una de las experiencias y sobre todo propuestas de nuestros candidatos invitados a través de Sarance Visión y Otavalo Comunica Televisión Digital. Gracias por estar pendientes de este programa. Bien, aquí viene una pregunta general para nuestros dos candidatos invitados. Para el doctor Luis Imbaquingo. ¿Está usted de acuerdo en disminuir el número de asambleístas por provincias de acuerdo a su población y que por su sueldo sean de acuerdo, que su sueldo sea de acuerdo a los objetivos cumplidos y por evaluación de proyectos? Excelente, estoy totalmente de acuerdo. Siquiera que se disminuya un 75% del número de asambleístas. Y asimismo, como en la escuela, que le tomen la lección y de acuerdo a lo que ha trabajado, que sea el sueldo que se gane, pero como decimos en la casa y en todo lado, un sueldo que se gane con el sudor de su frente. Estamos totalmente de acuerdo. Pero yo creo e insisto que lo más importante es que haya honestidad, por Dios, por favor, en esa asamblea, que haya honradez, que se elimine todos los actos de corrupción, que cuando llegan a los puestos de asamblea pues no vayan a buscar más dinero, más puestos, más cosas para beneficio personal. No, eso no, por favor. Y por eso nosotros todos y cada uno somos gente nueva, gente probada, gente honesta que queremos servir. Hemos salido de la comodidad de nuestros hogares, hemos sacrificado
comodidades en todo sentido para servir al país. Como comentábamos con nuestro compañero, es duro esto, es duro el recorrido, se gasta dinero, tiempo, es muy sacrificado, pero nos metimos, como hablamos, al lodo de la política para salvar, para resucitar a nuestro país. Y por eso les pido a todos y cada uno de los zimbabureños un voto consciente. Por favor, piensen lo que más le conviene al país. Piensen en mejores oportunidades, piensen en más trabajo, piensen en llevar dignamente el pan a vuestras casas. Yo creo que eso es lo mejor y estoy plenamente confiado en que los zimbabureños sabrán elegir. Con nuestra alianza que estamos ahorita, 621, y apoyando a nuestro presidente Lasso, que creo que nos ofrece más oportunidades de trabajo, como dice el eslogan, progreso con libertad. Bien, esta es la participación. Esa es la participación del doctor Luis Imbaquingo. Bien, la siguiente pregunta para nuestro candidato invitado, la misma pregunta general. ¿Está usted de acuerdo en disminuir el número de asambleístas por provincias de acuerdo a su población y que su sueldo sea de acuerdo a los objetivos cumplidos y por evaluación de proyectos? De acuerdo parcialmente con esta pregunta, ¿no? Más que todo quisiera hacer énfasis en dos aspectos principales, sobre todo en Imbabura. Imbabura tiene un contexto urbano y rural, por ende los asambleístas a Quito deberían ser uno del sector urbano y uno del sector rural. Hoy se eligen 4 asambleístas por Imbabura, entonces eso quiere decir que tendríamos netamente 2 asambleístas como tal. Y en cuanto al sueldo, por competencia, quisiese, como yo también he sido docente universitario y a mí me pagan por mis títulos académicos, por mi nivel de preparación. Quisiera que eso también se traspase también a los espacios públicos, a la asamblea como tal, que se gane el sueldo de acuerdo a su formación. No podemos seguir teniendo, sin menospreciar a los bachilleres que han estado o que han conseguido con esfuerzo llegar a esos espacios, pero no a los políticos bachilleres, a quienes ni siquiera saben leer ni escribir en muchos de los casos, pero legislando para un emprendedor, legislando para un agricultor. ¿Quién no conoce un asambleísta que no conoce la tierra, que no ha plantado una planta, pero legislando para el medio ambiente, legislando para los agricultores? Eso ya no se puede dar. Muchas gracias por su respuesta. A continuación, la segunda pregunta. La pregunta es, al no existir mayoría en la Asamblea Nacional, ¿qué opina usted de las alianzas políticas para garantizar una votación? Esas alianzas políticas nos traen un mal recuerdo. Esas alianzas políticas, a menos de determinados partidos, ha sido con prebendas. Todo es: te voto por ti, pero me das a cambio esto. Por eso se ha evidenciado grandes casos de corrupción en los contratos de la construcción de los hospitales, en donde hemos visto sobreprecios, comisiones. Y lo más escandaloso es que no es poco dinero, son millones de dólares. Con ese dinero, ¿cuántas cosas se hubiera podido hacer? Entonces yo estoy en contra de esas alianzas políticas a cambio de. Esas alianzas políticas deben ser desprendidas, deben vestirse todos los políticos con la camiseta de Ecuador, con la bandera de Ecuador, y buscar el provecho y el beneficio para todo el Ecuador. Aquí sí tocaría desprendernos de derechas, de izquierdas, de Rusia, de China, con tal que beneficie el país, no importa la ayuda y la idea venga de donde venga, con tal que esto sea beneficioso para todos los zimbabureños. Entonces yo personalmente me comprometo, incluso en el plan de trabajo del Partido Social Cristiano está abierto a todas las ideas, a todos como dijo Nebot, derecha, izquierda, ahora ya no hay, lo que hay es progreso y beneficio para el país. Entonces, como insisto, la alianza debe ser, pero en beneficio de nosotros los zimbabureños. Gracias.
Muchas gracias por su respuesta, doctor. Asimismo, para el ingeniero Andrés Pijal, del movimiento Somos Libres. Al no existir mayoría en la Asamblea Nacional, ¿qué opina usted de las alianzas políticas para garantizar una votación? Bueno, en cuanto a las alianzas estratégicas, pues se pueden gestar un sinnúmero, como ya hemos visto en lides electorales. Ahora también muchos movimientos están aliados con otros, pues, para llegar a estos espacios de poder. Sin embargo, una vez más reitero, tú, ciudadano imbabureño, ecuatoriano, si eliges bien, si meditas bien tu intención de voto, si transparentamos a profesionales en esa asamblea, vamos a tener voluntades en realidad para sacar a flote nuestro país. No necesitamos un título ideológico que te diga ser de izquierda, de derecha, centro, progresista. ¿Por qué? Si tenemos voluntad, creo que ahí sí se gestarían esas alianzas, pero por una voluntad de sacar adelante al país, no con una voluntad de, bajo esta condición, hago la alianza. Eso no, pero medita bien esa intención de voto ecuatoriano y también imbabureño. Quizá nosotros seamos una fuerza provincial, pequeña, pero tenemos esa voluntad y esa intención de cambio. Somos profesionales probos y estamos dispuestos a cambiar la realidad política que tenemos en este país. Si ahora no nos enfrentamos a esta realidad, no nos conformemos esperando de que lleguen a seguir gobernándonos los mismos partidos de siempre. Cambiemos esa perspectiva y seamos entes de cambio. Muchas gracias por su respuesta. Agradecer la participación del ingeniero Andrés Pijal por sus respuestas, y ustedes son los mejores testigos de la transparencia de esta programación. Han sido un sorteo de las preguntas que se les ha entregado a nuestros invitados aquí en esta oportunidad. Bien, en este caso nos vamos a darles el paso para que emitan el mensaje a la colectividad a través de estos medios de comunicación. Doctor. Gracias. Una vez más agradezco este espacio que nos han dado al Partido Social Cristiano. Agradezco a todos ustedes, imbabureños, imbabureñas, que nos escuchan. Una vez más, como todos estamos de acuerdo, piensen en su voto, valoren el plan de trabajo, valoren lo que en el plan de gobierno van a ofrecer nuestros presidentes. No se vayan con ese desengaño, no vayan con esa desidia. Es cierto que nos han engañado bastante los políticos, pero no anulemos nuestro voto. Nuestro voto, como siempre he dicho, es más poderoso que bazucas populares, es más poderoso que una arma. Nuestro voto es algo civilizadamente aceptado para cambiar nuestro país. Por favor, voten por alguien que les ofrece trabajo y prosperidad. Insisto, nuestro candidato para presidente es Lazo y nuestros asambleístas es la 6 Partido Social Cristiano. Muchas gracias a todos. Lo propio para el ingeniero Andrés Pijal, su mensaje a la colectividad. Bueno, muchas gracias por el espacio gestado, agradecer a la televisora y al medio de comunicación, así como al espacio donde estamos en el CISA, como tal un lugar icónico de Otavalo. Simplemente, una vez más, reitero esa invitación a la ciudadanía, a nuestros colectivos en la ruralidad. Andrés Pijal no viene solo en representación del movimiento Somos Libres, lista 62, sino en representación de esos jóvenes universitarios, de esos pueblos y nacionalidades que están presentes en Imbabura, de esa gente que quiere cambiar en realidad la perspectiva política que tenemos en nuestro Ecuador. Una vez más, analicen esa intención de voto. Como dijo mi coideario, no anulemos el voto. Seamos también, nosotros somos responsables de las autoridades que ponemos en turno. Seamos conscientes con nuestro voto, analicen esas propuestas, no se dejen guiar por discursos vagos en realidad y populismos mediocres. Basta de eso, basta de figuretis, basta de personas que simplemente por una linda cara están ahí, basta de los mismos de siempre.
cambiemos la realidad política de nuestro país y de seguro tendremos un futuro próspero. Gracias a todos. Muchas gracias, estimado ingeniero. Recordar a la ciudadanía que para este espacio de Decisión 2021 pueden hacer sus sugerencias al correo que se encuentra en pantalla. Hemos llegado a la parte final. Bien, amigos y amigas, gracias por permanecer durante este espacio de un conversatorio, más que todo, para que ustedes puedan conocer de cerca cada uno de los criterios y propuestas de nuestros candidatos que estaremos presentándoles lunes, miércoles y viernes a través de Sarance Visión y Otavalo Comunica Televisión Digital, 20 horas 8 de la noche. Les esperamos en una próxima emisión. Chau, chau.